Ok, ya nosotros te presentamos, no sé si escuchaste que estábamos hablando sobre que esta semana estábamos felicitándote, que en la familia estábamos muy contentos porque la graduación de licenciado en física y también mencionando que era la primera promoción de licenciados en física de la Universidad de la UCLA. Entonces, felicitaciones, debe estar muy contento. Por ahí 3 meses celebrando. Gracias, gracias. No, bueno, bastante emocionado, sí. Es la primera promoción de nuestra universidad y bueno, en todo un compromiso. Entonces, tratando de hacerlo lo mejor posible. Qué bueno. Bueno, te dejamos para que no robarte más tiempo y cualquier cosa estamos aquí detrás de pantalla, cualquier cosita que necesite. Él va a pasar las imágenes o nos va a pasar nosotros. Avisa a mí. Ah, bueno, nos avisa David. Pero una pregunta, David. ¿Estás De acuerdo, viendo los... adelante. Sí, estoy viendo la diapositiva y estoy viéndolos a ustedes bien. De acuerdo. Bueno, feliz tarde para todos. Feliz tarde, feliz noche para los que nos acompañan. El día de hoy, bueno, les hemos traído acá en una pequeña charla denominada Asteroides Fantásticos y dónde encontrarlos. Un poco describiendo todo lo que tiene que ver con el entorno de las matemáticas y el estudio de los asteroides, que fue algo que nació junto, estuvo muy combinado entre ambos procesos de estudio. Entonces, bueno, con respecto a los asteroides, tenemos que, como tal, el nacimiento, su origen en el descubrimiento, permitió el nacimiento de toda una nueva disciplina de la matemática y bueno, sobre eso vamos a estar conversando un poco el día de hoy. Si quieren pueden pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a dar un poco de contexto, vamos a situarnos a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. La situación en aquel momento era bastante interesante para todo lo que tiene que ver con la astronomía. En él teníamos una situación en donde teníamos 7 planetas, incluyendo nuestro planeta, el recién descubierto, en 1781, fue el planeta que actualmente conocemos como Urano. En aquel momento varió bastante de nombre, cabe destacar, pero habían 7 planetas y ese nuevo conocimiento, esa nueva expansión de estos planetas del sistema solar hizo y provocó algunos cambios interesantes dentro de la astronomía. El papel del telescopio se afianzó como el gran instrumento de investigación astronómica, ya lo venía haciendo desde 1609, 1610 con Galileo, pero a partir de este momento hay un cambio radical que permite establecer al telescopio como el instrumento por excelencia dentro de la astronomía. Entonces, bajo ese contexto, teníamos 7 planetas y había algo muy particular durante esta época. Si quiere, pasamos a la siguiente diapositiva. Teníamos el último elemento de la alquimia astronómica. Me gusta denominar esta fase de la astronomía y vincularla con la alquimia porque en aquel momento se contaba con una regla numérica que se conocía como ley, pero no es más que simplemente una operación matemática que permitía relacionar la distancia de cada uno de los planetas con esta sucesión, que la podemos ver allí en la diapositiva. A igual a n más 4 más 10, n podía considerarse para cada uno de los planetas. Por ejemplo, si quiero identificar Mercurio, primer planeta, 1. Y así voy siguiendo en esa sucesión numérica, que era lo que se conocía como la ley de Titius-Bode, que simplemente fue forzar un poco, visualizar algunas de las distancias aparentes y formularlas a través de una simple ecuación matemática, que es la que vemos allí. ¿Qué pasa con esta ley de Titius-Bode? Bueno, para Mercurio se adaptaba muy bien, para Venus de igual manera, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. En el gráfico se aprecia poco, pero ya hacia los planetas en el exterior del sistema solar
hay una variación considerable. Entonces, eso por allí para tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué pasa? La predicción hecha por esta ley en aquel momento indicaba que muy probablemente entre los planetas Marte y Júpiter nos íbamos a encontrar con otro planeta del sistema solar. Eso hizo que los astrónomos de la época, Olbers, Messier, Piazzi, también otros como Lalande, el mismo Bode, que estaba también trabajando en eso, formaran un grupo internacional para buscar este octavo planeta del sistema solar, a ese esfuerzo que lo lideró también un astrónomo alemán, el barón von Pasch, se le conoció como la Policía Celeste. Entonces, la Policía Celeste quería buscar a un planeta entre Marte y Júpiter y eso llevó, no por la Policía Celeste, sino fue por otros elementos, porque la Policía Celeste lo que hizo fue repartirse el cielo y empezar a buscar el planeta. Sin embargo, un miembro de esta, que se le consideraba miembro, pero él no le llegó su reparto del cielo, que fue Giuseppe Piazzi, fue quien hizo formalmente el descubrimiento de Ceres. Y aquí, un poco para vincularlo con el nombre de esta charla, eso fue un descubrimiento fantástico. O sea, el descubrimiento de Ceres como tal marca un antes y un después. Por ejemplo, en todo el quehacer astronómico es un antes y un después. También en lo que tiene que ver con nomenclatura astronómica, también significó un antes y un después. Y hizo que, de alguna manera, la astronomía empezara a integrar más elementos de toda la astrometría y la mecánica celeste más formalmente dentro de su desarrollo, que hasta ese momento, bueno, era una ciencia bastante observacional, pero que no hacía mucha predicción matemática. Eso aproximadamente 45 años después detonó en el descubrimiento de Neptuno, que como tal es el triunfo de la mecánica celeste. Entonces, creo que podemos continuar a la siguiente diapositiva. Y bueno, la situación con Ceres es muy peculiar porque Ceres es muy polifacético en cuanto a nomenclatura. Llegó a ser considerado octavo planeta del sistema solar y posteriormente, con la detección de más objetos en la misma área, se les empezó a denominar asteroides. Los asteroides como tal, bueno, a lo largo de las charlas hemos tenido un poco esa percepción como tal integral de los asteroides, pero generalmente una definición bastante operativa es que son estos cuerpos rocosos o metálicos ubicados en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter, la mayoría de ellos. Hay otros como los troyanos que se ubican en otros cinturones, que en los puntos de Lagrange del planeta Júpiter, que también allí son considerados asteroides. Pero modernamente los asteroides han sido muy reconocidos gracias a todas estas vertientes de la ciencia ficción, en donde se habla del asteroide como el principal peligro celeste. También lo recordamos y con buena razón que hace 65 millones de años se indica que muy probablemente un asteroide fue el responsable de la extinción de los dinosaurios. Entonces, ya tenemos allí una consideración de importancia respecto al estudio de los asteroides, porque no solamente, bueno, está ese factor de peligro que en cierto modo nos hacen ver que estamos inmersos en una galería de tiro cósmica, cosa que no es tan exacta, pero compartimos en el sistema solar con espacio con estos objetos, pero hay algo fundamental dentro del estudio de los asteroides, que los asteroides son, por así decirlo, fósiles de la formación del sistema solar. Ellos guardan mucha información sobre el origen, guardan información sobre la evolución del sistema solar y es por eso que es amplio el interés por tratar de escudriñar, saber cómo es el comportamiento físico y químico de cada uno de estos objetos del sistema solar. Entonces, ahora sí, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de este descubrimiento fantástico que fue Ceres. Ceres como tal, bueno, conocido como planeta en aquel momento,
también conocido, conserva aún su clasificación de asteroide, pero más recordado en el presente por ser uno de los 5 planetas enanos del sistema solar, fue descubierto el 1 de enero de 1801 por el sacerdote italiano Giuseppe Piazzi. Importante, Piazzi, después de esta primera observación, avista en 22 ocasiones a Ceres durante un marco de 44 días. Importante el número, 22 veces. Solo se hicieron 22 observaciones hasta mediados de febrero, que es donde se pierde Ceres. ¿Por qué? Porque en medio de su órbita fue ensombrecido por el Sol. Entonces se pierde contacto, se pierde visual con Ceres y lamentablemente Piazzi no tiene ninguna herramienta disponible en sus manos como para poder recuperar ese objeto. Entonces, aquí viene algo interesante porque los astrónomos, una vez son informados por Piazzi, aquí hay algo bastante peculiar porque Piazzi no quiso compartir información. No quiso compartir mucha información porque él quería determinar en solitario la órbita de Ceres. Entonces, primera equivocación de Piazzi, ocultar información. Eso es una de las grandes críticas que le hace la historia a Piazzi porque en un primer momento Ceres debió haber sido observado por otros astrónomos, pero esta jugada de Piazzi evitó que otros astrónomos pudieran avistar a Ceres. Esa es una de las grandes equivocaciones. Pero, ojo, porque esta equivocación va a detonar una serie de acontecimientos a los cuales, bueno, vamos a ir profundizando y van a permitirnos abrir todo un abanico de posibilidades dentro de las matemáticas para hacer astronomía. Entonces, es paradójico esta equivocación de Piazzi. Ahora bien, entre febrero y junio, si quieren volvemos al anterior, entre febrero y junio, los astrónomos empiezan a publicar predicciones como locos, es decir, tuvieron las primeras observaciones de Piazzi, ellos empezaron al ojo por ciento prácticamente y con métodos observacionales a tratar de adivinar, porque el proceso fue muy adivinatorio por parte de los astrónomos de la época. Ellos situaron, bueno, si el objeto se movió de esta manera durante estos días, puede ser que él aparezca por acá. Eso fue el razonamiento de los astrónomos de la época. Y en junio, esta información de que hay un planeta perdido, un fugitivo por allí presente dentro del sistema solar, fue lo que llegaron las noticias a Alemania y precisamente en Gotinga, que era donde estaba Gauss para aquel momento, recibe información sobre esto y lo ve interesante, lo ve como un buen problema para él hacerlo. Recordemos que en este momento Gauss era un brillante matemático, pero no era un famoso matemático. Entonces, hay que hacer esa aclaratoria en este punto. Entonces, si seguimos en la siguiente diapositiva, ya con Piazzi enterado del problema, la gran pregunta de los astrónomos era ¿dónde encontrar a Ceres? Entonces, esto llevó a Olbers, Bonsach, Piazzi, Bode, astrónomos en Francia como Messier, recordado por el catálogo Messier, a Lalande, por ejemplo. También llevó astrónomos en Londres y en Inglaterra a investigarlo. De hecho, Herschel estuvo bastante activo en teorizar sobre este objeto. Por otras razones que dan para una charla precisa sobre ese tema, pero también se dedicó a investigar a Ceres. Entonces, en este contexto, los astrónomos decían, tenemos que volver a redescubrirlo, es decir, tenemos que volver a observar este planeta del sistema solar. Entonces, eso llevó a poner la pregunta de dónde encontrarlo sobre el tapete, a lo que se suma, si pasamos a la siguiente diapositiva, la visión de uno de los matemáticos más influyentes de aquel momento, que era Pierre-Simon Laplace. Laplace, cuando se entera de este problema y le llegan los datos de observación de Piazzi, Laplace
sencillamente dice lo siguiente: esto es un problema astronómico, no es un problema matemático. No se le puede pedir milagros a la matemática teniendo tan pocas observaciones. Y es por eso que Laplace le dijo a los astrónomos: encárguense ustedes de buscarlo y después me dan los cálculos para yo determinar la órbita. Pero aquí tengo que hacer un pequeño inciso porque esta pregunta de dónde encontrarlo estaba mal formulada. ¿Por qué? Porque Gauss, si pasamos a la siguiente diapositiva, no quería encontrarlo de nuevo dónde, sino el cómo encontrarlo. Ese cambio en la pregunta fue lo que llevó a Gauss más allá y lo que permite, en cierta manera, definir todo lo que va a hacer Gauss dentro de esta auténtica revolución matemática dentro de la astronomía. Ese cambio de la pregunta, por más pequeño que parezca, fue lo que representó encontrar de nuevo a ese planeta en aquel momento. Hoy lo recordamos como el primer asteroide descubierto en el sistema solar. Y esto nos llevó, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, a volver a descubrir a Ceres. Entonces, en 1801, Gauss publicó sus primeros resultados. A mediados de septiembre, él se había enterado en junio del problema. Tardó bastante, julio y agosto, aproximadamente 2 meses de trabajo refinando sus propios cálculos para determinar, bueno, esta es mi predicción de dónde encontrar a Ceres. Ya yo determiné el cómo. Ahora ustedes tienen que buscarlo. Entonces él lo que hizo fue, con ese cambio, fue enfrentar a Laplace un poco y decirle: esto tiene solución matemática, no exclusivamente una solución astronómica. Entonces, esto es bastante interesante porque en diciembre von Sachs logra localizar a Ceres a tan solo medio grado de la predicción de Gauss. Entonces, esto hizo que se lograra redescubrir al planeta Ceres en ese mismo mes de diciembre, enero de 1802, otros astrónomos con las mismas predicciones de Gauss logran detectar de nuevo al planeta Ceres. Entonces, ya aquí, bueno, problema solucionado. Se hizo un cambio dentro de las matemáticas y se aplicó un nuevo método, pero hasta aquí no les he explicado cómo fue que hizo Gauss para lograr este descubrimiento, este redescubrimiento. Entonces, si quieren pasen a la siguiente diapositiva. Porque Gauss en aquel momento, no contento con haber detectado a Ceres, empieza a colaborar con muchos de estos astrónomos de la Policía Celeste que, por ejemplo, en el año 1802 descubren a Pallas a manos del astrónomo Olbers, y Gauss estima de nuevo la órbita. Si recordamos, bueno, Gauss dentro de sus artículos de trabajo, él decía que calcular la órbita de Ceres le tomó aproximadamente 100 horas en promedio. Posteriormente, con Pallas, él tomó 2 días en calcular su órbita. Sin embargo, para 1807 el método estaba tan perfeccionado y entendido por Gauss al 100% que en tan solo 10 horas determinó la órbita de Vesta, que fue, si mal no recuerdo, el tercer o cuarto asteroide en ser descubierto dentro del sistema solar. Y para 1809, Gauss corona su obra dentro de la astronomía, publicando el método de Gauss para la determinación de órbitas, y a raíz de ese trabajo es nombrado director del Observatorio de Gotinga. Muchas veces el trabajo de Gauss dentro del campo astronómico parece quedar en el olvido, pero Gauss de alguna manera cambió el panorama de la astronomía al introducir estos métodos tan eficientes para la determinación de órbita. Entonces, vamos a continuar para irles comentando un poco cómo fue el contexto del método de Gauss y cómo lo logró configurar.
Acá, antes de comenzar con ello, quiero señalar esta frase de Gauss que me pareció bastante interesante y que condensa gran parte de su razonamiento al momento de cambiar esa pregunta de dónde encontrarlo a cómo encontrarlo. Entonces, se las leo para que la tengan allí en cuenta, porque ahora se muestra claramente que la órbita de un cuerpo celeste puede determinarse con bastante precisión a partir de buenas observaciones que abarcan solo unos pocos días. Y esto sin ningún supuesto hipotético. Quiero que se queden con la última frase, sin ningún supuesto hipotético, porque esto es el secreto del trabajo hecho por Gauss dentro de la detección de seres. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Acá, bueno, un poco una caricatura sobre todo el entorno que llevó a Gauss a determinar la existencia de seres. Como tal, Gauss, dentro de su trabajo a lo largo de la detección de seres, él no solamente determina una forma de detectar y calcular órbitas, sino que determina y generaliza dos métodos matemáticos muy interesantes, uno de ellos enfocado directamente para la astronomía, que es la determinación de órbitas a través del método gaussiano, sino que también incluye algo que es conocido para todos aquellos que alguna vez hayan hecho matemáticas o estén familiarizados con algunos conceptos de matemáticas, que es el método de mínimos cuadrados. Gauss logra incluir este método dentro de la configuración de el cálculo final de la órbita de seres. Sin embargo, no fue la piedra angular de su trabajo, eso hay que aclararlo, porque él simplemente usó como una herramienta adicional el método de mínimos cuadrados, simplemente para refinar sus cálculos. Entonces, podemos continuar, porque acá la frase que les dejé allí como que en pausa, que es y sin usar ningún supuesto hipotético, es lo que quiero conversarles un poco en este instante, que es que, bueno, Gauss basó su razonamiento únicamente en las leyes de Kepler, es decir, él no ató de ninguna manera su visión a las leyes mecánicas, que ya se conocía bastante por parte de Newton. Entonces, Gauss, en el momento de aplicar y de empezar a abordar ese problema, difería mucho de sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque muchos de sus contemporáneos, aquí hablo particularmente de Olbers, evitó cualquier suposición arbitraria sobre la órbita. Es decir, él no asumió excentricidades, por ejemplo, que es el achatamiento de la órbita, sino que se basó únicamente en las observaciones proporcionadas por Piazzi. Es decir, él simplemente le dijo a los datos que tenían, háblenme, quiero saber más sobre lo que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, Olbers lo que hizo fue lo que se acostumbraba en la época, que era asumir una órbita circular. Eso funcionó muy bien con otro planeta del cual estuvimos hablando al principio, que fue Urano, porque Urano, cuando fue descubierto, todos los astrónomos dijeron, bueno, vamos a probar con una órbita circular, y se adaptó bastante bien respecto a las observaciones que ellos tenían. Entonces ya por allí los astrónomos tomaron esa costumbre y dijeron, bueno, si en 1781 nos funcionó una órbita circular, ¿por qué no hacerlo de nuevo? El problema con Ceres es que la excentricidad de Ceres es bastante considerable. Ese parecerse más a una elipse que a un círculo fue lo que marcó la diferencia e hizo que, por ejemplo, Olbers fracasara en su intento de determinar una órbita para Ceres. Entonces, el trabajo de Gauss, como tal, aquí lo podemos ver en la diapositiva, se centró únicamente en esas observaciones de Ceres, y esa posición él dijo, yo la puedo determinar
simplemente con 6 variables. Esas son las que necesito. ¿Por qué? Porque él empezó a hacer un trabajo algebraico. Él, con solamente herramientas matemáticas bastante modestas, que podrían verse en segundo o tercer semestre de la universidad, él trabajó, involucró más de 80 variables y las pudo reducir a 6 variables de interés con sistemas algebraicos, sistemas de ecuaciones prácticamente, y usando todas las herramientas trigonométricas disponibles para aquel momento. Con eso, él simplemente empezó a trabajar sus hipótesis y su trabajo matemático, simplemente usando álgebra lineal y usando trigonometría básica. Entonces, con esto Gauss se convierte en el mayor defensor de Kepler. Entonces, a continuación, lo que usa Gauss es lo siguiente: las 3 leyes de movimiento planetario. Lo primero, todas las órbitas son elipses, todo el mundo de acuerdo con eso en aquel momento, pero mucha gente decía, bueno, con una órbita circular es más sencillo porque las ecuaciones se simplifican mucho más. Gauss, como tenía esa facilidad para hacer cálculos mentales bastante rápidos, dijo, no, yo me quedo con las elipses porque Kepler lo definió de esa manera y la dinámica newtoniana en aquel momento respaldaba las leyes de Kepler. Entonces, todas las órbitas son elípticas, esa es mi primera hipótesis. Por otra parte, áreas iguales en tiempos iguales, otro de las leyes de Kepler en donde, bueno, observamos un poco esa diferencia de velocidades entre los acercamientos a la estrella y los alejamientos o los puntos más lejanos respecto a la estrella. Y por último, bueno, esta equivalencia entre periodo y el semieje mayor. Entonces, con esos 3 elementos, en Gauss respalda o hace el background de lo que va a trabajar. Entonces, a partir de este momento, lo que dijo Gauss es, yo me quedo con la primera ley y a partir de allí construyo toda la matemática que necesito para detectar de nuevo haceres. Si podemos continuar, él se dio cuenta de que estos 6 elementos orbitales definían la órbita de forma inequívoca, es decir, con estos 6 elementos ya yo puedo determinar completamente mi órbita. El primero se refiere un poco al tamaño de la órbita, la forma de la órbita, que es un poco determinar el semieje mayor y el achatamiento de ese círculo, de esa elipse, respecto al parámetro excentricidad, que es quien lo mide matemáticamente. Por otra parte, hay otros 2 elementos que él pudo avistar dentro de su teoría que simplemente los obtuvo a partir de igualar y visualizar cada uno de los sistemas de referencia que lo está usando. Recordemos que estas observaciones se hicieron en declinación y ascensión recta, que son coordenadas celestes. Entonces, él empezó a usar coordenadas topocéntricas, empezó a usar otro tipo de coordenadas más en decoplanaridad. Entonces, él se dio cuenta que habían unas diferencias angulares respecto a la orientación de la órbita. Y es así como determinó la inclinación y la longitud del nodo ascendente como las otras 2 variables de interés. Y por último, el argumento del periastro y la anomalía verdadera como parámetros que vinculan también cada una de estas inclinaciones orbitales con referencias terrestres. Entonces, con estas 6 variables, él pudo determinar de alguna manera que eran las que necesitaba para poder determinar la órbita de este objeto. Entonces, podemos continuar y allí nos daremos cuenta que Gauss, cuando se enmarca dentro de la cacería del fugitivo, únicamente seleccionó 3 observaciones. ¿Por qué él descartó las demás observaciones? Porque de alguna manera él, al comparar estas observaciones, se dio cuenta de algo interesante. Tomó las del 2 de enero, las del 22 de enero y las del 11 de febrero. ¿Por qué? Sospechando algo. Y esa sospecha es que esas
de alguna manera esas observaciones se tomaron teniendo en cuenta 3 fases de observación. La primera fase, que fueron las primeras detecciones hechas por Piazzi, él desconfiaba de la primera observación de Piazzi, pero él decía, bueno, si Piazzi cuando ha visto este objeto pudo haber cometido algún error, durante la segunda observación, él pudo haber tenido un poco más de raciocinio y un poco más de calma para medirlo. Así que él se quedó con la observación del 2 de enero. Por otra parte, tomó una observación intermedia, tomada el 22 de enero, y por último tomó una de las últimas observaciones de Piazzi, que fue el 11 de febrero. ¿Y qué hizo con estas observaciones? No voy a ahondar todavía en el método, simplemente él calculó una órbita nominal, lo que actualmente también se conoce como una órbita preliminar o una órbita osculante, que simplemente es una aproximación a la órbita real tomando en cuenta solamente 3 observaciones. Y él lo que hizo fue resolver el problema de Kepler, que fue resolver esas ecuaciones no lineales, y él lo hizo a través de una aproximación, a través de series de Taylor particularmente, y por último hizo un refinamiento iterativo, es decir, empezó a tomar las otras observaciones y es aquí donde entra en juego el método de mínimos cuadrados para reducir cualquier error de cálculo y de observación que él estuviese tomando. Entonces, esto también fue uno de los grandes secretos de Piazzi, porque él logró refinar y logró determinar esos errores tomando en cuenta todas las observaciones que él tenía disponible. Entonces, creo que podemos continuar. Y acá un poco, bueno, para darle contexto sobre los mínimos cuadrados y el método como tal. En aquel momento ya se contaba con bastante trayectoria dentro de las matemáticas en el cálculo de error y se estaban dando los primeros pasos en las disciplinas de la estadística. Entonces, en aquel momento se tenía disponible el método de los promedios, que data de Tobias Mayer y Pierre-Simon Laplace, que un poco lo que me vincula es cómo estas observaciones pueden ser asociadas en función de un promedio para obtener valores intermedios que me sirvan al momento de analizar una observación o un conjunto de datos. Por otra parte, también había un método de desviaciones mínimas absolutas, también de un matemático italiano, Boscovich, aunque de ascendencia alemana, y también fue trabajado bastante por Laplace. Esta primera teoría de errores habla un poco de esas desviaciones que se pueden tomar en cuenta desde el punto de vista estadístico. Y ya por último, se cierra con esa primera gran teoría de errores, que es la distribución de Laplace, propuesta enteramente por Laplace y que condensa de alguna manera la primera teoría sobre errores. ¿Qué pasa? Gauss tiene la ventaja de que al combinar cada uno de estos elementos, él los condensa y obtiene una teoría de errores más completa que de alguna manera corona con el método de mínimos cuadrados. Creo que podemos continuar. Y es aquí, bueno, un poco para contextualizar el método de mínimos cuadrados, es que da un conjunto de datos, pueden ser observaciones, familia de funciones o simplemente paros ordenados. Nosotros podemos determinar una función que mejor se aproxime a los datos observados, es decir, una línea de regresión o una línea de mejor ajuste. Esto se puede hacer con el método de mínimos cuadrados y es en parte lo que hizo Gauss respecto a las observaciones para ajustar el error que se hacían durante cada uno de los avistamientos de Piazzi. Y ojo, aquí quiero que quede esto bastante claro, el método de mínimos cuadrados fue una técnica auxiliar, no fue el corazón de la teoría hecha del método gaussiano para la determinación orbital. Y esto, en cierto modo, el método de mínimos cuadrados hizo bastante eficiente la minimización de errores y de alguna manera mejoró, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, los métodos de determinación orbital hechos por Euler.
Euler había hecho los primeros métodos de determinación orbital. Claro, Euler podía llevarse aproximadamente de 3 a 6 meses determinando órbitas de cometas, que fue lo que mayormente trabajó Euler en cuanto a la determinación orbital. Entonces, el método de mínimos cuadrados de alguna manera refina esos métodos iterativos de Euler y permite una herramienta mucho más potente y eficiente desde el punto de vista matemático. Entonces, es así un poco como se configuró este método y se le dio algo de cuerpo a partir simplemente de un descubrimiento, el descubrimiento del primer asteroide del sistema solar. Entonces, creo que podemos continuar. Esto no estuvo exento de polémicas. ¿Por qué? Porque el método de mínimos cuadrados está dividido, se atribuye a ambos por así decirlo, la enunciación del método de mínimos cuadrados, porque Legendre, otro matemático francés recordado por los polinomios de Legendre, también hizo un trabajo sobre el método de mínimos cuadrados, pero él lo publicó en 1805 y lo aplicó al cálculo de órbitas parabólicas, particularmente en el caso de los cometas, y Gauss, la primera referencia que él hace por escrito es en 1809 del método de mínimos cuadrados, aunque él decía, y él afirmaba en su trabajo, ojo, yo conozco esto desde 1795, por tanto yo fui el primero que lo usó. Entonces esto abrió una agria disputa entre Legendre y Gauss, pero hoy recordamos mucho más a Gauss porque Gauss tuvo la ventaja de que él conectó la teoría de mínimos cuadrados con todo lo que tiene que ver con la teoría de probabilidades y de alguna manera lo encaja con la distribución normal y de alguna manera encajando estos tres elementos es como nace formalmente la disciplina moderna de la estadística que posteriormente él lo va a enunciar y le va a dar un mayor carácter matemático a través del teorema de Gauss-Markov que de alguna manera da el pistoletazo de salida a la estadística moderna. Entonces, por eso es que recordamos más a Gauss y porque Gauss de alguna manera hizo que el método se volviera famoso, porque tras el descubrimiento de Ceres, la fama arrastrada por Gauss hizo que todos estos métodos matemáticos también adquirieran mucha fama. No solamente por el contexto en el que se hicieron, sino por la eficiencia y lo optimizado que eran para la época. Entonces, podemos continuar. Acá quiero tomar otra frase de Gauss que me pareció bastante interesante de su trabajo de 1809, que es la siguiente. Había prevalecido universalmente la opinión de que era imposible una determinación completa a partir de observaciones que abarcaran un breve intervalo de tiempo. Una opinión mal fundada. Y acá quiero hacer un poco esta pregunta retórica. ¿No recuerdan aquel matemático que dijo, esto no es un problema matemático, sino un problema astronómico? En efecto, si queremos, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta frase es una indirecta, muy directa a Laplace, porque Laplace decía que con 22 observaciones era imposible determinar la órbita de Ceres. Y ojo, Gauss se dio el lujo, porque su método así lo permite, de determinar con tan solo 3 observaciones la órbita de un objeto, en este caso un asteroide, y se sigue usando con algunas correcciones obviamente el método gaussiano en la actualidad. Entonces, esto de alguna manera es una respuesta a Laplace cuando él dijo esto no es un problema matemático. Si pueden, pasen a la siguiente diapositiva. Y acá quiero un poco concluir con qué pasa después, cómo se miró más allá de esta herencia gaussiana. Tenemos entendido, bueno, un poco lo que hizo Gauss fue
tomar en cuenta unas observaciones, este fue el algoritmo prácticamente, tomar en cuenta las observaciones, organizar cada una de las observaciones en función de la ascensión recta y la declinación, combinar esto a través de 3 sistemas coordenados e ir iterando con sus propias ecuaciones hasta resolver vía aproximación en serie de Taylor la ecuación de Kepler y obtener así una órbita. Esa órbita fue refinada con las demás observaciones aplicando el método de mínimos cuadrados. Eso en general fue lo que hizo Gauss para determinar la órbita de Ceres. Ahora bien, ese mismo procedimiento, palabras más, palabras menos, métodos allí y algunas otras herramientas matemáticas modernas, es lo mismo que se hace para determinar las órbitas modernas de los asteroides. Entonces, actualmente tenemos estas órbitas osculantes, que viene de un término del latín, osculate o osculare, no recuerdo muy bien cuál de los dos eras, pero está vinculado a besar. Entonces es una órbita que besa la órbita real. Es decir, nosotros podemos tener en un intervalo de tiempo, teniendo en cuenta estas 3 observaciones, una órbita preliminar que se parece a la real o se adapta a la real. Claro está, hay otros elementos que pueden alejar de la órbita. ¿Por qué? Porque con 3 observaciones, aunque se puede determinar de forma más o menos precisa, si uno va sumando más observaciones, obviamente va a tener un mejoramiento en el cálculo de la órbita, que eso es lo que se hace con los asteroides en la actualidad. Uno puede observar un asteroide, por ejemplo, situémonos en el caso de que sea un objeto nuevo. Uno puede determinar con unas cuantas observaciones una órbita preliminar. Adicionalmente, uno debe ir sumando observaciones a lo largo de un tiempo para refinar esa órbita. Y al final es lo que permite determinar inequívocamente la órbita de un asteroide. Y eso es un poco lo que se hace en la actualidad. Ahora bien, los astrónomos a lo largo de bastante tiempo de investigación y de mejoramiento de estas técnicas matemáticas llegaron a la conclusión de que se pueden calcular un tipo de elementos orbitales peculiar, que son los elementos propios. ¿Qué sucede? Los asteroides, sobre todo los del cinturón principal, se conservan en relativa calma, es decir, uno puede asumir las inclinaciones, la excentricidad y también el semieje mayor de la órbita o la longitud de la órbita prácticamente de forma constante o cercana a una constante. Entonces, esto nos permite determinar un sistema de elementos orbitales denominado propio que mantiene estos elementos relativamente constantes. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomamos o lo estudiamos en un tiempo muy corto, no va a haber mayor cambio. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren estudiar a largo plazo todo este tema de los asteroides, uno tiene que tomar en cuenta ciertos estudios de perturbaciones e inestabilidades. Y esas perturbaciones e inestabilidades son aquellas perturbaciones asociadas a otros objetos del sistema solar, fuerzas asociadas a la radiación solar, que también pueden hacer algunos cambios, sobre todo en los asteroides más pequeños, a través de ciertos efectos en donde la radiación solar puede variar un poco estas órbitas, sobre todo el giro de los objetos más que todo. Y por último, hay algunos cálculos más exquisitos que pueden incluir correcciones relativistas a largo plazo. Entonces, esto es un poco esos elementos que se han ido sumando a todo el método gaussiano, que ojo, se mantiene bastante clásico hasta el momento. Sin embargo, hay otras herramientas dinámicas que pueden refinar y perfeccionar el cálculo en caso de que nosotros queramos estudiar estabilidad orbital y en caso de que nosotros queramos estudiar cómo es el comportamiento dinámico de estos asteroides a muy largo plazo. Y por último, ha habido un refinamiento también de los métodos matemáticos.
no se ha mantenido inmutable el método gaussiano a lo largo prácticamente de 220 años de estudio, sino que también se han considerado algunas transformaciones geométricas que en cierto modo fueron propuestos por el astrónomo alemán Johann Encke, reconocido por el descubrimiento de varios cometas, que él prácticamente se sintió un poco incómodo con algunos de los cálculos hechos por Gauss, particularmente la forma de entender los sistemas coordenados. Entonces, él migró a otros sistemas coordenados, no fue mucho el cambio, pero con este cambio él de alguna manera facilitó algunos de los cálculos dentro de su método. Por otra parte, hay otro método de Moulton, que es una descomposición de vectores, porque Gauss toma los vectores completos, Moulton lo que hace es descomponerlo para así facilitarlo y usar a conveniencia varios sistemas coordenados. Entonces, esas ecuaciones, él hace las equivalencias y va transformando en paralelo. Y por último, hay otro método, el método de Väisälä, que usa tan solo 2 observaciones, es un poco más complicado y más robusto desde el punto de vista matemático, pero también puede usar tan solo 2 observaciones dentro de la determinación orbital. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto quería comentarlo. Acá en esa imagen es lo que les comentaba un poco de la estabilidad, de la evolución acá de la longitud media de la órbita de un asteroide. Este en particular, estos asteroides son asteroides que tienen encuentros cercanos con la Tierra, y aquí si se dan cuenta, la evolución y las variaciones a lo largo de un periodo de tiempo largo hace que al final haya una incertidumbre gigantesca. Si pasamos de nuevo, también nos podemos encontrar con otra imagen. Si quieren, pasan allí. Perfecto. Entonces, en esta imagen estamos estudiando otro objeto, que es un objeto que está en resonancia con nuestro planeta. Son objetos conocidos como cuasilunas, también conocidos como asteroides en herradura, que acá tenemos el caso del asteroide 2004 GU9 y 2010 SO16. Allí vemos algunas de las evoluciones de sus parámetros orbitales en función del tiempo. ¿Qué pasa? Estos objetos están altamente perturbados y bajo el efecto de objetos más grandes, en este caso nuestro planeta, que hacen variaciones en la órbita de nuestros objetos. Y si se dan cuenta, aquella imagen previa que nosotros teníamos de aquella órbita de Gauss cambia bastante respecto a las técnicas modernas. Pero en el alma, en el corazón, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, cada una de estas técnicas que van más allá de la herencia gaussiana conservan en espíritu cada uno de los procesos hechos por el algoritmo gaussiano. Y de hecho, el algoritmo gaussiano hoy por hoy reina dentro de cada uno de estos cálculos orbitales porque es un buen método y segundo, añadiéndole otros elementos particulares, sobre todo para facilitar cálculos y para determinar algunos elementos de forma más sencilla, sigue siendo el mismo a lo largo del tiempo. Entonces, la herencia gaussiana sigue muy presente en el estudio actual de los asteroides. Y si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Ya para finalizar, bueno, les he querido traer esta pequeña crónica de cómo las matemáticas de alguna manera detonaron un fantástico descubrimiento dentro de la astronomía. Cómo astronomía y matemáticas se conectaron y de alguna manera crearon lo que hoy conocemos y lo que hoy dejamos por planteado dentro de nuestro estudio astronómico. Entonces, la herencia de Gauss, todo este proceso de estos asteroides fantásticos y dónde encontrarlos, debe mucho al estudio matemático. Ya no es un problema netamente astronómico, sino es un problema de observación, de análisis y de matemáticas, que hoy por hoy son la herramienta principal
tanto de la física, de la astronomía y de otras muchas ciencias. Las matemáticas están presentes desde el cálculo de una órbita hasta nuestra vida diaria. Entonces, con esto quiero cerrar esta pequeña crónica sobre asteroides y matemáticas. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta por allí. De verdad que bastante interesante el tema. Muchos a veces se preguntan así como que ¿cómo pueden determinar la órbita de estos cuerpos? Y la verdad que con esta presentación queda bastante claro cómo fue la historia para crear el método más usado actualmente, que es el método Gauss. Y como muy bien dices tú, sigue siendo el método más usado. O sea, con pequeñas correcciones, pero el método de Gauss es el clásico método. Incluso en las campañas de búsqueda de asteroides actualmente que se hacen por el IAC, el método de Gauss es el que usan para determinar la posible órbita y solo con 4 observaciones, porque lo que hacen las personas que trabajan en la campaña es ver 4 imágenes, o sea, reportar 4 posiciones posibles del asteroide. Efectivamente, es así. Con 4 nosotros, bueno, a través de las campañas, incluso, bueno, antes, porque yo soy veterano de 2012, cuando comenzamos en la campaña, teníamos la peculiaridad que cuando trabajábamos con este observatorio de Mount Lemmon, teníamos solamente 3 imágenes para analizar. Entonces, era prácticamente lo mismo. Los astrónomos allá en Estados Unidos hacían prácticamente aplicar el método de Gauss y, bueno, hoy por hoy, bueno, observando con Pan-STARRS, tenemos disponible 4 imágenes y, bueno, es bastante más potente este telescopio y, bueno, nos ha permitido acá en Venezuela, si mal no recuerdo, ya creo que vamos por el orden de 180 objetos con característica de descubrimiento provisional en las campañas a lo largo de más de 10 años. Entonces, un logro de todas las asociaciones del país y, bueno, de la coordinación de la Asociación Larense de Astronomía. Exactamente. Muchísimas gracias, David, por participar hoy en este encuentro del Día del Asteroide. Te agradecemos porque siempre es complejo, ¿verdad?, el tema de la electricidad y la conexión en Venezuela. Entonces, gracias por el esfuerzo. Y la pregunta, ¿verdad?, Kevin, ¿qué nombre le colocarías a un asteroide? Me imagino que ya tú tienes muchos provisionales y todo. Entonces, pero obviamente también es un tema que supongo tendrás que hablar con tu equipo, pero si de ti dependiera, ¿qué nombre le colocarías a un asteroide? Bueno, creo que me gustaría dedicárselo a zonas y áreas del estado Lara. Creo que podría ser una opción para dedicarle a mi región, a lo mejor tal vez Barquisimeto. Habría que ver a futuro, pero en cierto modo creo que sería muy bonito dedicárselo a la región larense y por lo menos es una aspiración que tengo allí presente en mente. Entonces, creo que podría ser una buena opción. Y bueno, también recordando un poco lo comentado por Gilbert en la presentación previa, sería bastante interesante que algunos de los objetos que ya se han acumulado a lo largo de más de 10 años de campaña vayan o pasen por el bautizo espacial, que creo que es una experiencia maravillosa que se hizo en conjunto con el doctor Naranjo y que debería repetirse porque sin duda alguna es una conexión bastante bonita para inspirar a más jóvenes a participar y enamorarse, engancharse de todo lo que son las ciencias astronómicas. Muchísimas gracias, de verdad sería interesante que se hiciera nuevamente un bautizo espacial, ¿verdad? Sí, sí. Por aquí quería recomendarles una película, ya que pues no tuvimos las sesiones de siempre que normalmente tenemos, que es el evento astronómico. Bueno, mañana vamos a estar compartiendo el post de eventos astronómicos y obviamente la noticia de la semana fue las ondas gravitacionales, pero ahí Paul nos estuvo compartiendo mucha información al respecto. Pero la película fue la que vimos en, ¿cómo se llama? HBO, ¿verdad? HBO. Déjame ver para buscar el nombre y ya les digo para que...
Bueno, mientras buscan allí, bueno, muy agradecido por la invitación. Creo que es conveniente siempre mantener activos estos espacios, tal y como ustedes lo han llevado allí, haciendo bastante divulgación desde la astronomía y bueno, sí, espero que continúen por esa senda que lo están haciendo muy bien. Mis felicitaciones para ustedes también. No, y a ti debí agradecerte, fue magistral la conferencia que diste, fue realmente muy importante, muy interesante. No sabía, por ejemplo, que Gauss tenía tanto contacto con la astronomía y de hecho que había tanta polémica, ¿no? Y pues de la manera como lo cuentas creo que es aún más interesante, ¿no? Entonces por eso que hay como que quiero investigar más de eso. Yo había escuchado lo de la policía celeste, pero y también de la otra parte del descubrimiento de seres, pero la parte de los métodos matemáticos y los métodos numéricos y luego ya después el surgimiento de la estadística, como lo mencionas, creo que no había escuchado ese pedacito, ese capítulo que realmente es muy interesante y pues ya queda como tareita para seguir trabajando y para seguir investigando un poco más a fondo de ese tema, ¿no? Es así, es así. Bueno, ese periodo entre 1800, 1850 de la astronomía está bastante plagado de polémicas. Pero es interesantísimo porque se crean muchos métodos, se perfecciona mucho el trabajo del telescopio, de las observaciones, y siempre es interesante cómo prácticamente esos 50 años moldearon un siglo completo porque prácticamente desde 1850 hasta 1950, prácticamente toda esa primera parte del siglo XIX es la que reina durante esos años. Entonces, sí es muy interesante. Por aquí, entonces les dejo la recomendación, se llama 65, la película, y la pueden encontrar en la plataforma de HBO. 65 se llama. Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Miles descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra hace 65 millones de años. Entonces no le voy a dar spoiler, pero es muy interesante porque tiene relación con lo que estamos conmemorando hoy. Entonces, eso me recuerda un poco la película del planeta de los simios. Sí, se parece, en el inicio se parece. Pero ya después no, porque como era la Tierra hace 65 millones de años, entonces ya íbamos a ver dinosaurios y de verdad que a mí me gustó mucho. Yo no soy muy así de que si se puede, no se puede. Pues la parte científica sí se evalúa, pero uno disfruta. Entonces de verdad que muy chévere, a mí me gustó mucho. Entonces se las recomendamos y bueno, agradeciéndole también a David, a Paul por todo su tiempo que nos acompañó la tarde de hoy en este especial de Viajeros Este. Entonces nos veremos el próximo mes a ver qué les preparamos en Viajeros Este en una nueva temporada, ¿no? Como habíamos quedado a hacer talleres. Exacto. Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada especial y larga y gracias a todos los invitados, de verdad, muy interesante todos los temas y esperamos vernos en un futuro capítulo y bueno, ir aprendiendo cada día más en estas actividades. Bueno, y muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes recordarle con pensamientos sinceros que todos somos en esta vida afortunados pasajeros. Chao, muchas gracias.